En la selección Colombia nació una duda y una pregunta durante esta fecha FIFA que acabo de pasar, en el que perdimos con Bolivia y ganamos frente a Chile, y es si hay que buscar un sustituto para Jefferson Lerma. Hoy acá en Un Toque vamos a estar hablando y analizando si se necesita realmente un sustituto como el perfil de Lerma o hay alternativas distintas y qué tanto cambiaría la selección Colombia con un perfil tan distinto como el de Lerma. Bueno, Diego, lo que nos trae el día de hoy para hablar acá en nuestro canal de Un Toque, va que me parece un tema bastante interesante porque si hay un jugador que ha sido un jugador clave y columna vertebral en esta selección de Néstor Lorenzo ha sido Jefferson Lerma, jugador al que le hemos alabado muchas cosas en labor defensiva, pero que al mismo tiempo le hemos criticado algunas cosas de las cuales para nosotros, un pivot y más en una selección que busca iniciar tanto el juego, ha faltado en ese tipo en algún tipo de características esenciales a la hora de distribución de juego. Pero va a empezar, Diego, sí o sí, porque este debate lo vi en un medio de comunicación, no voy a decir el nombre, pero digamos que la argumentación fue un poco banal en cuanto a las necesidades de buscar un sustituto de Jefferson Lerma. ¿Qué pasaría si el día de mañana Jefferson Lerma no está en la selección Colombia por una cuestión de tiempos, una cuestión de lesiones, etcétera, etcétera? ¿Qué pasaría? Necesitamos un sustituto de Jefferson Lerma y con esta pregunta quiero hacer el énfasis en un perfil parecido al de Jefferson Lerma dentro del esquema de Néstor Lorenzo. Para mí, digamos que el nombre claro hace un año era Wilmar Barrios. Para mí ese era el nombre, incluso nosotros al inicio del proceso de Néstor Lorenzo, siempre digamos que teníamos ese debate y esa discusión y ese análisis de por qué elegía primero a Jefferson Lerma por encima de Wilmar Barrios, sabiendo que Wilmar Barrios fue el mejor jugador de las últimas dos Copas Américas, sacando esta última, sino la Copa América 2021 y 2019, y había sido uno de los mejores jugadores de esa eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Y en ese análisis, obviamente, decíamos que por ahí apostaba un poco a un perfil mucho más ordenado y que se impusiera un poco más en los duelos, que es, digamos, que el fuerte de Jefferson Lerma. Pero igual, Wilmar Barrios durante todo el proceso fue una alternativa para Néstor Lorenzo. Para mí, obviamente después de ese partido frente a Uruguay, perdió todo digamos que todo el crédito y perdió mucho terreno y perdió su posición dentro de las convocatorias y Néstor Lorenzo empezó a mirar otros perfiles, pero de los nombres que han pasado por la selección Colombia y las alternativas sobre todo cercanas que puede llegar a tener Néstor Lorenzo en selección Colombia, creo que Wilmar Barrios para mí siempre fue el perfil que podía asemejarse en cuanto a las características que tiene Jefferson Lerma. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Mateus Uribe en la Copa América, cuando no sé qué partido, no sé si fue contra Costa Rica o fue contra Panamá, que Jefferson Lerma sale del partido y entra Mateus Uribe junto a Kevin Castaño, pero es Mateus Uribe el que ocupa esa posición como pivote, como cabeza de área. Y ya Kevin Castaño empieza a jugar en otro, como interior derecho, por así decirlo. Entonces, obviamente ya es otra posición, Mateus Uribe ya imprime otra cosa, creo que es un jugador que puede llegar a ofrecer un poco más en cuanto a la dirección de las presiones, por ejemplo, y a la intensidad. Y Ken Castaño obviamente es otro perfil que ha utilizado Néstor Lorenzo, pero que es un poco contrario a lo que, para mí es contrario a lo que es Jefferson Lerma, primero con balón y segundo sin balón. Con balón porque es un jugador que obviamente ya tiene otras características, una sensibilidad mucho más clara con el balón y una mejor distribución del balón, pero obviamente sin balón por ahí a nivel de duelos, de físico y de coberturas hacia los costados, no tiene lo que sí ofrece Jefferson. Que hay algo en lo que yo estoy, digamos que un poco en contra de en lo que usted inició hablando, y es las similitudes entre
Wilmar Barrios y Jefferson Lerma, porque yo creo que la gran virtud de este Jefferson Lerma en la selección Colombia, porque recordemos que, por ejemplo, con Queiroz, Jefferson Lerma era un box to box, era el jugador que llegaba al área rival con sorpresa para generar o cargar el área rival, dependiendo de dónde se distribuyera la jugada o dónde se desarrollara mejor la jugada. En este Jefferson Lerma es el cabeza de área que por capacidad física es el que mejor lectura tiene y obviamente entendiendo el sistema en el que juega la selección Colombia, hace perfectamente los relevos, sobre todo la espalda de Muñoz, entendiendo que tenemos interiores que van mucho al ataque, se mueven mucho entre líneas, generan muchas sociedades y sobrecargan muchas zonas del campo para generar ese tipo de sociedades y pases cortos. Ahí Jefferson Lerma se hizo supremamente fuerte en la selección de Néstor Lorenzo. Y eso genera, necesita sí o sí, un orden defensivo que para mí, Wilmar Barrios, por muy bueno que sean ese tipo de duelos individuales, para mí eh, es muy contrario a lo que son Jefferson Lerma y Wilmar Barrios en ese ítem específico, en esa lista específica defensiva. Porque sí, digamos que usted los puede poner a ambos como en una especie de paralelo, como cabezas de área, en un 4-3-3 o un 4-3-1-2, como lo que juega la selección Colombia, y uno entendería que podrían cumplir ese tipo de rol, pero en cuanto al funcionamiento como tal de la selección Colombia y del sistema que maneja Néstor Lorenzo, a mí Wilmar Barrios no me encaja mucho, porque es un jugador que, de hecho, me parece que es un jugador que va mucho más al anticipo o al duelo hacia adelante que cubriendo propiamente su espalda. Caso contrario, lo que es Jefferson Lerma. Jefferson Lerma es mucho más cauteloso en ese tipo de sentido porque sabe que si él va desprotege su espalda, quedan los centrales jugados, hay distancias abiertas por los laterales, obviamente por el tema de presión. Entonces queda muy jugada ese carril central de la selección Colombia con un perfil como el de Wilmar Barrios, en mi perspectiva, dentro del funcionamiento que tenemos en la selección Colombia. Ahora, creo que el que mejor se adaptó en algún momento dentro de ese funcionamiento y dentro de lo que ha pedido Néstor Lorenzo a un jugador, perdón, a una posición en la que pide mucho sacrificio, mucha lectura defensiva, creo que ha sido Kevin Castaño. Que lo han matado, obviamente por los partidos que ha tenido, por o los ingresos que no han sido muy buenos por parte de Kevin Castaño, de lo que nos acostumbró dentro de su debut, sobre todo en ese partido contra Brasil en Barranquilla, pero en mi perspectiva creo que Kevin Castaño es el que mejor ha cumplido ese tipo de rol. Recuerdo que inclusive a Mateus Uribe llegó a utilizarlo dentro de esa misma posición y ese mismo rol, Diego. Pero se nota que es un jugador más para defender hacia adelante que para defender hacia atrás. Y creo que en esa posición el jugador necesita tener una mayor cautela a la hora de ir a presionar o de ir a anticipar las jugadas, porque un mal anticipo o un mal duelo jugado o un duelo perdido en esa zona del campo deja muy jugada a la selección Colombia. Entonces, yo creo que dentro de las alternativas que se han manejado, el que mejor se ha visto es Kevin Castaño, que como usted lo dice y me adhiero por completo a esas palabras, es un perfil muy distinto al de Jefferson Lerma, porque con Kevin Castaño hay una distribución, inclusive de una progresión de salida de balón desde el pivot como tal a jugadas en corto y jugadas en largo. Caso contrario a lo que tenemos con Jefferson Lerma, que son pases mucho más seguros y donde los centrales tienen que jugar mucho más dentro de la conducción o dentro del pase interior para encontrar a los interiores o para encontrar algún tipo de receptor libre entre líneas. Pero ahora voy a otra pregunta, porque es claro, Diego, que ya la alternativa está, sino que ha recibido mucho palo, digámoslo así, dentro de las alternativas. Yo no veo otro perfil que se asemeje a lo que quiere la gente, entendiendo una ausencia, por ejemplo, de Jefferson Lerma. Digo, yo no sé si usted tiene un perfil parecido. No, digamos que por ahora, vuelvo y digo, dentro de lo que uno puede llegar a tener como alternativas cercanas, que me parece importante eso, Ujú. cercanas a Selección Colombia, creo que son los que Néstor Lorenzo llama o los que llamó alguna vez, caso Wilmar Barrios. Y quería anotar una cosa más sobre Kevin Castaño, y es que su 2023 en Selección Colombia fue bastante bueno y muy positivo, incluso
nosotros llegamos a mencionar muchas veces, digamos que ese salto de calidad que él le daba en cuanto a la progresión, en cuanto a la estructura de salida de balón Ujú. de la selección Colombia, porque lo tuvo contra Corea del Sur, que era un partido complicadísimo frente a una selección que presionaba demasiado bien y que era muy intenso en esos esfuerzos físicos sin balón, y contra Brasil, que obviamente sabemos lo que significa, incluso en algún otro partido que se me escapa por ahí, Sí, porque digamos que fue en un amistoso, no recuerdo con qué partido, no sé si fue México. No sé si fue incluso México. contra Ecuador. Ajá, sí, exacto. Puso contra Ecuador. Entonces, ha tenido varios partidos positivos y que se ha sabido adaptar en cuanto a las exigencias que le ha demandado el partido, el contexto y el rival frente a Brasil. Tuvo Hubo un inicio avasallador por parte de la selección de ese entonces de Diniz, y que Colombia a través de, digamos, de su figura, a través de la figura de James, incluso un poco de la figura de Jorge Carrascal, empezó un poco a dominar a partir del balón y a empezar a fluir un poco más con el balón. Entonces creo que más allá de que no ha tenido el 2024 de selección Colombia, que uno esperaría, o la continuidad que uno creía que le iba a dar a ese gran 2023 que tuvo con Selección Colombia, creo que es el jugador que puede darle un poco más en cuanto a un salto de calidad, y sobre todo que puede llegar, vuelvo a adaptarse a las exigencias que puede llegar a tener el equipo frente a algunos rivales y contextos. Oiga, antes de que yo vaya con la siguiente pregunta, quiero hacer una acotación de lo que estuve escuchando en esa argumentación de ese medio de comunicación. Daban como alternativa, y eso me parece supremamente descabellado, me parece un desconocimiento del perfil del jugador. Daban como alternativa a un jugador como Juan Camilo Portilla en esa posición. Posición en la cual no es la suya, realmente es un jugador mucho más de conducción, es un jugador que es más de llevar la pelota hacia adelante que propiamente estar en una posición fija como tal o hacer relevos. Llegó a compartir ese rol Diego Juan Camilo Portilla, eso sí, cuando estuvo en el último semestre de Guimaraes, que lo intercambiaba con Sierra en esa especie de 4-4-2 que manejaba ese equipo. Pero nunca compartió como tal fija la posición de pivot o estar como un pivot defensivo por delante de los centrales. Nunca ha tenido ese perfil, sencillamente porque es un jugador más ofensivo que defensivo, la verdad, o mantener la estructura equilibrada de un equipo. Nunca ha tenido ese perfil Juan Camilo Portilla. Entonces, hacer esa aclaración para la gente que no es una alternativa dentro de esa posición, a menos de que quieran jugar a otra cosa. Ya estaba, ahí va mi siguiente pregunta y es, si ya tenemos una alternativa, digámoslo así, de un sustituto dentro del perfil de lo que se necesita en esa posición de Jefferson Lerma en la selección Colombia, ¿qué tanto cambiaría la selección con otro perfil de jugador? Que inclusive ya lo hemos visto cambiando la estructura como tal de la selección Colombia de ese 4-3-1-2 Diego al 4-2-3-1, ¿no? Que ha tenido esas alternativas de en 4-1-4-1 o 4-3-3 al 4-2-3-1 al 4-3-1-2. Ha tenido esas alternativas de cambio de sistemas, ha probado otros obviamente, pero dentro de esas dinámicas de cambios de sistemas que ha tenido la selección Colombia como sistema base han sido esas tres alineaciones de las que ha usado Néstor Lorenzo. Pero digamos que en ese 4-2-3-1 que ha utilizado Néstor Lorenzo, a mí me parece que de las alternativas que ha utilizado, que ha manejado para, digamos que poder cubrir ausencias en esa mitad de la cancha, creo que inclusive después de ese 4-3-1-2 es contra Paraguay donde se utiliza un sistema de 4-2-3-1, creo, por eliminatoria. Porque ahí utiliza, si no estoy mal, es a John Córdoba en punta, James Rodríguez es el media punta, John Arias está en el sector derecho, Ríos y Lerma, perdón, Ríos, Lerma y Kevin Castaño. Son los dos jugadores que están en la mitad de la cancha en ese doble pivot, que de hecho es la primera vez en la selección Colombia que le veíamos un rol distinto a Kevin Castaño al ser un pivot defensivo, que lo cumplió de hecho bastante bien Kevin Castaño en ese rol, en ese partido en específico.
Pero ¿qué alternativas, digamos, que en ese 4-2-3-1 o por no manejar un solo doble, un solo pivot, sino manejar otras alternativas dentro de alineaciones, Diego, ¿qué tanto cambiaría la selección Colombia? Es decir, ¿sería más precavida, por ejemplo, las proyecciones de los laterales? ¿O cómo ve usted ese cambio de pasar de un solo pivot a otras alternativas en esa mitad de la cancha? Dependería mucho, obviamente, porque creo que hay ciertas, digamos que ciertas presiones que le pueden llegar a hacer daño en cuanto a lo que puede llegar a ser el rival si el doble pivote está muy a la misma altura. Porque digamos que sí siento que Kevin Castaño es un jugador que puede llegar a lo que usted mencionaba, progresar desde la base, pero obviamente no sé, yo por lo menos no lo veo tan cómodo jugando ya a una segunda, a una tercera altura, porque él no es ese jugador. Toda su carrera en Águilas Doradas fue el pivote, el cabeza de área, y en Selección Colombia los mejores partidos ha sido como cabeza de área y como pivote por delante de las líneas defensivas. Entonces, en ese doble pivote posible en un Lerma, Kevin Castaño, me sería un poco, digamos que curioso cuáles van a ser los roles que pueden llegar a tomar el uno con el otro. Si un Jefferson Lerma mucho más de lo que vimos, por ejemplo, en el Levante, como usted lo mencionaba, en la selección de Queiroz, un jugador que puede llegar hasta una segunda altura y acompañar un poco más el ataque, y con un Kevin Castaño un poco más en el rol de organizador y distribuidor de la salida del balón. Pero en dado caso, puede tornarse a veces un poco fácil en cuanto a la presión del rival, porque pueden llegar a compartir una misma altura claramente. Entonces, se me haría un poco curioso, pero tendría que ver, porque pues obviamente los análisis se hacen viendo el partido y cómo puede llegar a ajustar Néstor Lorenzo en dado caso de que busque alguna alternativa con un doble pivote con que el Castaño, Jefferson Lerma, e incluso dos jugadores que se puedan llegar a asimilar a esos dos perfiles de esos dos jugadores. Y frente a lo otro, obviamente creo que en dado caso de que llegue, ya lo hemos visto, a turnar a un Jefferson, a sacar a Jefferson Lerma para incluir a Kevin Castaño, que no creo que lo haga en estos momentos, pero en dado caso que se prevea eso, creo que el equipo podrá llegar a tener eh, o no tener problemas, pero sí tener mucho más cuidado en cuanto a las pérdidas de balón que pueda llegar a tener el equipo en ataque y en zona media del campo, porque Kevin Castaño es un jugador que puede llegar incluso, por eso que ya comentamos, debe ser un jugador que puede llegar a tener un rango un poco más alto partiendo del pivote, puede llegar a tener algunas pérdidas de balón que ya lo dejen defendiendo de cara al arco propio. Entonces, ahí habrá que, obviamente, porque Jefferson Lerma es un jugador mucho más posicional, como usted ya lo dijo, un poco más posicional, que cuida un poco más su posición para, digamos que no tener problemas y para cuidar un poco más la pérdida del equipo y las transiciones rivales. Sí, y sobre todo, Diego, porque es que hay el tema de las profundizaciones o las proyecciones que hacen los laterales de la selección Colombia, que es como el gran fuerte que tiene, uno de los grandes fuertes que tiene la selección de Néstor Lorenzo. Creo que se mermaría un poco, ¿no? Porque en Jefferson Lerma la selección tiene un bastión del cual refugiarse para el tema de cubrir las espaldas de esos laterales. De hecho, vemos que es el jugador que apaga incendios cada vez que Muñoz se proyecta o está totalmente proyectado. Y hay ese espacio, esa zona en la que el rival puede atacar, normalmente o el central por derecha, obviamente se alargan esas distancias de los centrales y él viene a ocupar esa posición para evitar alguna filtración o algún, a liberar algún carril en el cual el rival puede atacar, o si no va ninguno de los centrales, él viene a hacer la cobertura a la espalda de Muñoz para, digamos que evitar alguna transición ofensiva por parte del rival en esa zona, en ese rango de acción en específico, sobre todo por la zona de Muñoz. Y creo que con ese 4-2-3-1 cambiaría mucho en ese sentido. Si bien se dice que el 4-2-3-1 es el sistema o el esquema perfecto por definición, según lo que dicen muchos, por el tema de ese doble 5, la forma de accionar y partir el campo en dos,
para hacer este tipo de cobertura si se llega a utilizar, obviamente, laterales altos. Creo que también se perdería un jugador em, en la parte ofensiva, es decir, un jugador en esa parte de carriles interiores. Sí, se busca que esos dos jugadores sean los que cubran coberturas a espaldas de los laterales. Entonces, creo que dentro del funcionamiento hoy por hoy de la selección Colombia encaja perfectamente Jefferson Lerma por ese tipo de funciones de las coberturas defensivas y la lectura defensiva que tiene él. Pero obviamente llega otra cosa que también lo mencioné y creo que se recuerdo que se lo llegué a mencionar la vez que inició el proceso de Néstor Lorenzo, es al tema del juego físico, los duelos físicos, el duelo aéreo. Cuando había juego directo o teníamos partidos contra rivales que tienen un juego directo, Jefferson Lerma casi siempre apagaba muchos incendios, sobre todo porque en esa época, en ese inicio de Néstor Lorenzo, nuestros centrales no eran tan confiables. Teníamos normalmente centrales y sobre todo en Davinson, en esa época, ese Davinson Sánchez, em, un jugador que era muy propenso al error, sobre todo en juegos aéreos, en malas anticipaciones, medía muy mal el ir a anticipar o encimar algún tipo de jugador. Y Jefferson Lerma apagó muchos incendios desde esa posición precisamente por eso. Yo creo que precisamente por ese tipo de ítems se ha convertido en hombre de confianza de Néstor Lorenzo Diego. No sé si tenga ya algo para finalizar ya el video. No, una pregunta para todos, obviamente ahí en los comentarios, para ustedes, ya no solo en cuanto a los jugadores que pueden llegar a tener cierta cercanía en Selección Colombia, sino qué otras alternativas cercanas o lejanas de Selección Colombia ven como alternativa para la posición de Jefferson Lerma, tanto a mediano, corto plazo como a un corto, mediano o largo plazo. Así es, gente. Entonces los leemos en la cajita de comentarios de qué jugador creen ustedes que podría servir como un suplente, un sustituto de Jefferson Lerma ante una posible ausencia en una convocatoria de la selección Colombia. Nos vemos en un próximo video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como en TikTok, Instagram, Facebook, obviamente en nuestra cuenta de X como @a un toque raya al piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.